Hola Daniel, perdón, tengo un problema con el audio. Deme un segundito, ya le estoy. No sé si ahí me escucha Daniel, por favor. ¿Podría ahí hablar? No, no funcionan los parlantes. Sí, es que está bajito el audio. Ahí tal vez podría comentarnos. Es que acá tenemos el audio bajito, entonces estoy tratando de solucionar. Ya se salió. Ahí puede comentarnos algo un segundito para probarlos. Claro, con mucho gusto. ¿Qué te podría comentar? Bueno, centré esta presentación, entiendo que como es para la carrera de arquitectura, les centré mucho en arquitectura, vi que también era la parte de construcción, entonces topo algunas cuestiones de construcción. Eh, Sí. Está diseñado Eh, para más o menos unos Justo, 30 minutos. Daniel, gracias. Justo, ya está funcionando, muy amable. Entonces, vamos a iniciar. De momento, pues nos encontramos aquí varios colaboradores, entre ellos docentes de la carrera de arquitectura, pues quien van a presenciar tu explicación. Posteriormente, pues abriremos un espacio para preguntas. Entonces, si gustas iniciar con tu presentación, estimados docentes, tengo la presencia del arquitecto. Daniel Gallegos, quien ha postulado para las cátedras de construcciones. Estimado Daniel, puedes iniciar tu clase demostrativa. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Darío. Sobre todo, igual, si es que hay alguna inquietud, no duden en hacer la pregunta en el momento de que esté dando la exposición. Si es que ustedes consideran necesario alguna ampliación, con el mayor de los gustos, siempre a las órdenes. Bueno, esta es una exposición, como le indicaba Darío, realizada como para una media hora. Espero no tomármelo más de eso, porque entiendo que es el tiempo de todos. Se me ha pedido que la exposición sea sobre ambientes inteligentes que promueven el bienestar y el confort del usuario. Como decía Darío, esta exhortación es enfocada hacia la arquitectura. Entonces, confort tiene muchas, digamos, muchas aristas. He tratado de aterrizarlo de cierta manera hacia nuestra realidad actual, que es un poco la domótica actualmente no se utiliza sobre todo para la seguridad. Entonces, en cuanto a esto, podemos utilizar algunos elementos de automatización, podrían ser sensores o algunos elementos a control remoto que se utiliza mucho, control de iluminación, de temperatura, de ventilación. La integración con sistemas de voz también se utiliza mucho. La aplicación móvil es bastante usada actualmente dentro de nuestra o dentro del bienestar y confort del usuario. En cuanto al confort térmico, generalmente se utiliza más bien diseños bioclimáticos para optimizar el uso de energía solar y sobre todo optimizar o integrar el viento dentro de del diseño de este tipo de construcciones. Otro de los elementos también que se utiliza en ambientes inteligentes es el uso de materiales de aislamiento térmico y acústico. Ahora o actualmente se utilizan, por ejemplo, materiales como terrocemento, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco ya vamos a ir desarrollándolo más, pero también en cuanto a ambientes inteligentes podríamos utilizar diseños enfocados en biofilia.
para mejorar también el estado emocional de las personas, que se utiliza también, por ejemplo, diseños enfocados o que se integran con el agua. Bueno, un poco para ir ampliando o presentándome, mi nombre es Daniel Gallegos, yo soy arquitecto, especialista en contratación pública, MBA, maestro en estudios urbanos, o hice una maestría en estudios urbanos en Flaxo, máster en proyectos de arquitectura y urbanismo, y actualmente estoy siguiendo un doctorado en arquitectura y urbanismo en Argentina, en la UAI. En cuanto a la parte profesional, he trabajado en constructoras y trabajé durante un largo tiempo en ESPLA, una constructora donde hicimos algunos conjuntos habitacionales. En el Ministerio de Educación fui coordinador técnico de escuelas del milenio, en el BIES, en el Banco de Desarrollo, tengo también una pequeña constructora, en LEMO fui director de construcción y rehabilitación y actualmente trabajo en el municipio de Ambato como jefe de desarrollo y ordenamiento territorial. Como te decía Darío, mi intención es ya regresar a Quito, sobre todo por cuestiones familiares. En cuanto a la experiencia docente, he trabajado en la Católica, en la ESPE, en la UTI y actualmente también estoy impartiendo una maestría en la UTA. Y bueno, como docente también he tenido algunas publicaciones, no tengo tantas referencias, que tengo 722 referencias, pero no son muchas, ¿no? Como investigadores, muchos investigadores llegan a mucho más, pero bueno, como te decía, trabajo actualmente en el municipio de Ambato como jefe de desarrollo y ordenamiento territorial, pero adicionalmente estoy vinculado a proyectos de equipamiento urbano, ciudades intermedias sostenibles con la GIZ, créditos FINGAT, y sobre todo también hago el seguimiento de empresas públicas en cuanto a vivienda de interés social. Como les decía, tengo algunas publicaciones, intervine dentro del anuario de la UAI con el proyecto de Ciudad y Pandemias, ¿no? El caso Quito, que es un análisis histórico con un punto de vista social sobre lo que sucedió en la pandemia en Quito. Esta presentación estaba enfocada hacia una parte presencial, entonces si es que hubiera sido presencial les hubiera pedido a las personas que integraban el nombre, la profesión, la expectativa del curso, los hobbies, etcétera, ¿no? Entonces me voy a saltar esta parte. Pero bueno, entrar un poco en la introducción del tema. En cuanto al panorama de esta tecnología, históricamente esta tecnología relativamente es nueva, ¿no? Tiene un impacto mundial, tiene bastantes aplicaciones, hay gran variedad de sistemas que se comercializan actualmente y muchos proyectos de innovación. Actualmente los proyectos, como lo hacía importante esto de haber indicado sobre el caso de estudio en cuanto a la pandemia que hice en Quito, todos los edificios que a la actualidad se construyen generalmente están incorporados ya a sistemas domóticos en la construcción de los edificios. Entonces, como concepto, la domótica se refiere a la integración de distintas tecnologías en el hogar mediante el uso simultáneo de la electrónica, la informática y sobre todo las telecomunicaciones. Este conjunto de sistemas hace capaz de automatizar la vivienda aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación. Además que tiene elementos de control remoto, sobre todo, por ejemplo, para la apertura de puertas, para sistemas integrados en cuanto a redes interiores y exteriores de comunicación. En cuanto a la parte constructiva, requiere nuevos elementos cableados, canaletas, elementos inalámbricos, cuyo control se lo puede hacer, como decía, de manera remota, ¿no? ¿Cuál es el origen? Más o menos se inicia en los años 70-80, pero esta tecnología se ha ido desarrollando buscando mejoras entre todos los sistemas y aspectos que conforman un sistema o un solo sistema domótico. Su fin es mejorar la seguridad, el confort, la flexibilidad, las comunicaciones. Tiene también una connotación bastante fuerte en cuanto al ahorro energético y facilitar el control de los sistemas integrados, sobre todo para ofrecer nuevos servicios al usuario y sobre todo también nuevas experiencias. Hay que entender que la domótica se lo aplica actualmente en edificaciones, por ejemplo en Quito, con la finalidad de ofrecer nuevas experiencias, porque la vivienda ya no solo es el elemento donde uno acude a dormir o a descansar o a generar algunas actividades de tipo de ocio o familiar, sino ya genera nuevas experiencias, ¿no?
Entonces, este sistema o se implementa el sistema eléctrico y electrónico para facilitar las comunicaciones entre los dispositivos electrónicos del hogar. Este sistema en cuanto a confort nos brinda algunos elementos como la iluminación, apagado general de luces completamente de la vivienda, por ejemplo, la automatización en cuanto al apagado encendido de puntos de luz, regulación de la iluminación, por ejemplo, también en cuanto al nivel de luminosidad de todos los ambientes, la automatización de los distintos sistemas de instalaciones, equipos dotados de control eficiente y sobre todo el manejo a control remoto. Se puede también integrar en cuanto a porteros eléctricos, videos al portero eléctrico. Estos porteros eléctricos, por ejemplo, se lo pueden hacer mediante control vía internet. En cuanto a gestión multimedia, también se integran algunos sistemas de forma sencilla para el usuario, ¿no? Pero bueno, vamos definiendo qué es un edificio inteligente. Un edificio inteligente es aquella edificación equipada con cableado estructurado para permitir a sus ocupantes controlar remotamente o programar una serie de dispositivos automatizados por medio de un solo comando, es decir, que un solo botón pueda realizar varias tareas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar o construir un laboratorio en la UTPL, un laboratorio que era un elemento de semillas. Y este laboratorio tenía que controlar sobre todo elementos de ambiente como la humedad, la temperatura, la iluminación. Entonces nos tocaba programar, pero nosotros o la persona que iba a manejar este laboratorio no podía estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, verificando que estos elementos cumplan con la humedad, la temperatura y la iluminación constantemente. Entonces lo que hicimos es integrar un PLN, que es un sistema de control automático que hacía el trabajo por ellos, ¿no? Entonces poníamos, por ejemplo, que se controle la temperatura cada 2 horas o cada 3 horas, que se controle la humedad igual cada cierto tiempo y la iluminación se le daba, me parece que era cada 4 o 5 horas, ¿no? Iluminación y con distintos niveles lumínicos. Entonces, podríamos definir que esta es la integración de la tecnología con el diseño inteligente de un recinto cerrado, ¿no? Bueno, los objetivos o finalidad de un edificio inteligente pueden ser varios. Tiene objetivos arquitectónicos, tecnológicos, ambientales y económicos. En cuanto a los objetivos arquitectónicos, el concepto de diseño para todos es un movimiento que pretende crear sensibilidad necesaria para que el producto diseñado o el elemento arquitectónico tenga o cuente con todos los servicios de necesidad de los usuarios, incluyendo posiblemente, incluye hasta personas con discapacidad. Uy, se me pasó. Perdón. Que incluye personas, por ejemplo, con discapacidad. O entonces estos elementos o estos diseños pueden incluir también elementos de accesibilidad universal. Haciendo esta presentación vi en algunos ejemplos, por ejemplo, que tenía unos elementos como unas rampas que se incluían en las gradas, pero solo con un botón o con un control remoto. Entonces, cuando la persona con una capacidad reducida de movilidad llegaba, pues prendía este control remoto y se incorporaba a la rampa, ¿no? Entonces podía subir sin necesidad de gradas. En cuanto a elementos tecnológicos, tenemos, por ejemplo, la teleasistencia, el telemantenimiento. Por ejemplo, en cuanto a informes de consumo, a los elementos tecnológicos, es súper interesante y ya lo vamos a ver más adelante, estos elementos semafóricos de consumo, y que también ayudan a los costos, ¿no? A elementos económicos. Bueno, vamos a ver un poco los objetivos arquitectónicos. Los objetivos arquitectónicos es satisfacer las necesidades presentes y futuras de los ocupantes, propietarios y operadores del edificio.
La flexibilidad tanto en la estructura como en los sistemas y servicios, el diseño arquitectónico adecuado y correcto, la funcionalidad del edificio, la modularidad de la estructura e instalaciones del edificio, un mayor confort para el usuario, la no interrupción del trabajo de terceros en los cambios o modificaciones, el incremento de la seguridad, el incremento de la estimulación en el trabajo y la humanización de la oficina, ¿no? Aquí en cuanto a los objetivos arquitectónicos podríamos analizar un poco la automatización y control, que incluye el control de, como lo indicaba, de iluminación, climatización, por ejemplo, en cuanto a iluminación natural, el incluir persianas que se abran o se cierren automáticamente o toldos. También existe, por ejemplo, la incorporación en cuanto a puertas y ventanas que son herméticamente sellables. En cuanto a seguridad podríamos hablar de cerraduras, automáticas o con lectura de huella digital. En cuanto a los electrodomésticos, podríamos hablar sobre el Internet de las Cosas, es decir, por ejemplo, cuando tenemos nuestra refrigeradora y vamos consumiendo, vamos sacando alimentos de la misma refrigeradora, esta refrigeradora al final o al fin de un periodo nos podría indicar cuáles elementos fueron extraídos de la misma y nos podría dar una lista de compras, por ejemplo. En cuanto a las telecomunicaciones, podríamos hablar de la transmisión de voz, datos, de las redes locales, recursos, el intercambio entre otros equipos y sobre todo que nos permita disfrutar de nuevos servicios como por ejemplo telefonía IP o televisión digital también, ¿no? Los objetivos tecnológicos, la disponibilidad de medios técnicos, la automatización de las instalaciones y la integración de nuevos servicios. Entonces, por ejemplo, hay varios escenarios que el día a día, por ejemplo, el sistema más común es la vivienda, o el elemento más común o más usado, digamos, por las personas es la vivienda. Entonces, el incorporar, por ejemplo, elementos como los indicaba, automatización de persianas o la automatización para encendido o apagado de la iluminación, o el mismo elemento de poder bajar o subir la temperatura cuando estoy utilizando o haciendo cierta actividad. Por ejemplo, al salir de la ducha puedo programar para que la temperatura de mi vivienda se eleve y no sentir, por ejemplo, un choque térmico, ¿no? Eso mejora el confort de las personas que utilizan la vivienda. Es decir, podría programar siempre mi vivienda que esté, qué sé yo, con luz, por ejemplo, al 25% entre una hora y cierta hora, con el 70% cuando ya está iniciando el atardecer y al 100% claro en la noche. O podría programar iluminación en ciertos lugares de la vivienda, sobre todo para que tenga, por ejemplo, fondos o ejes visuales, o el programar música ambiente dentro de mi propia vivienda, ¿no? En cuanto a los objetivos ambientales, la creación de un edificio saludable, el ahorro energético y sobre todo lo que actualmente estamos viviendo de esto con el cambio climático, el cuidado al medio ambiente. En cuanto al cuidado al medio ambiente, actualmente las construcciones o edificaciones que se las están haciendo se los hace con certificaciones EDGE o LEED, que son certificaciones internacionales sobre el bajo consumo energético que tiene la construcción al ser generada y sobre todo en su periodo de vida. Entonces, el ahorro energético es un concepto que puede llegar de varias maneras. En muchos casos no es necesario sustituir aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos, sino es una gestión eficiente de los mismos y los sistemas electrónicos, la domótica nos permite mucho eso, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, con sistemas, con el Internet de las Cosas, igual, el mismo ejemplo, la refrigeradora, cuando ya no tengo muchos alimentos, no necesita estarse prendiendo constantemente, entonces a través de sistemas de reconocimiento, a través de sensores, podría yo hacer que la refrigeradora se encienda de cuando en vez, sin necesidad de que los alimentos se dañen. ¿Sí? O por ejemplo, yo tengo programada
dentro de mi vivienda la cafetera que se encienda a las 7:30 porque yo me levanto a las 7, me ducho, etcétera. Y a las 7:30 se enciende automáticamente la cafetera, es decir, 7:35 yo ya tengo mi café y no tengo la necesidad de estar prendiendo siempre la cafetera, ¿no? Bueno, entonces los edificios inteligentes deben ser sustentables. Una edificación sustentable reduce el 30% del uso de energía, 35% de emisiones de carbono y de 30 al 50% el consumo de agua, además que genera ahorros del 50 al 90% en el costo de manejo de desechos. Por ejemplo, en cuanto al consumo de agua, yo puedo generar sistemas inteligentes que hagan la recirculación del agua, ¿no? Sobre todo cuando tengo edificios, generalmente yo pongo los tanques de calor para calentamiento de agua en terrazas, pero muchas veces cuando o cuando abro el agua del primer piso, es decir, por la distancia, por el recorrido que hace dentro de la tubería el agua ya me llega fría, entonces lo que yo puedo hacer es sistemas de recirculación para que el agua constantemente esté recirculando y se encuentre caliente en toda la tubería, es decir, yo abriría el agua en el último piso o en el aparato crítico de ese tanque de agua y yo tendría al instante agua caliente, ¿no? Entonces, es importante también que dentro de la misma vivienda yo genere una programación y una zonificación, porque no en todos los espacios tengo los mismos servicios. Y esto también nos ayuda para la gestión eléctrica que debe tener cada espacio de la edificación. Me ayuda también a la racionalización de cargas o a la desconexión de equipos que no son de uso prioritario y que generan un consumo eléctrico innecesario. ¿Sí? Bueno, los objetivos económicos, la reducción de los altos costos de operación y mantenimiento, beneficios económicos para la cartera del cliente, el incremento de la vida útil de un edificio también es uno de los objetivos económicos y la posibilidad de cobrar precios más altos por renta o venta de estos espacios, es decir, me genera elementos adicionales, ¿no? Y la relación, bueno, costo-beneficio. Aunque inicialmente estos sistemas tienen un costo bastante alto, pero en cambio a la final o dentro de cierto periodo yo voy a ver un ahorro significativo dentro de mi construcción. Entonces, bueno, ¿qué tiene un edificio inteligente? La posibilidad de que un edificio gestione automáticamente, ya sea desde un punto de control o desde cualquier parte del mundo, ¿no? Porque yo lo puedo controlar, mi edificación o mi vivienda a través, por ejemplo, de un celular. Esta es, por ejemplo, la etiqueta energética de la vivienda que se está utilizando ya mucho en Chile, Argentina y en algunos otros países. Y esta etiqueta energética, yo tenía como punto aparte, yo tengo un proyecto para generar etiquetas energéticas aquí en el país. Pero bueno, la etiqueta energética nos sirve para medir la eficiencia energética de un bien inmueble a partir de una escala de 7 letras, de la A a la G, siendo la primera de mayor eficiencia y la última pues la de menor eficiencia. Y esto nos sirve para facilitar la clasificación de cada letra y asignación de color, ¿no? Uy. Bueno, entonces más o menos en cuanto al control de la iluminación, podría yo una regulación constante en un plano de trabajo, es decir, si es que yo estoy trabajando en la cocina, estoy cocinando, no tengo la necesidad, por ejemplo, de que exista una luz o una iluminación al 100% en un dormitorio, podría yo reducir o regular ese espacio según la necesidad. O, por ejemplo, si es que yo estoy durmiendo o ya me voy a dormir, yo lo típico que se hace es levantarse de la cama pues para apagar el interruptor. Entonces yo podría controlar, por ejemplo, a través de horarios el prendido y el apagado o a través de aplausos también, el prendido y el apagado de la iluminación, sin necesidad de generar el recorrido hasta poder apagar o prender la luz, ¿no? La regulación según la luminosidad interior y exterior, escenarios de iluminación, por ejemplo, si es que me gusta cuando apago toda mi área, el lugar donde yo estoy o donde me encuentro,
podría dejar prendidos, por ejemplo, ciertos sectores, por ejemplo, iluminación que dirigida hacia cuadros o retratos, podría dejar eso prendido, por ejemplo. Entonces ahí tendrías escenarios de iluminación. Control según detección de movimiento, es decir, a través del movimiento va detectando los sensores y se van prendiendo individualmente, ¿no? En cuanto a la climatización, el control de muchos sistemas del clima, los basados en LOD o en BACnet, control total y zonificado considerados de calidad del aire y el corte del clima en caso de ventanas abiertas, por ejemplo. En cuanto a la eficiencia energética, monitoreo de consumos, el control y monitoreo de consumos de la energía eléctrica, ahorro mediante la optimización y el control de los consumos significativos, sistemas de energía fotovoltaica, que también es algo que se está utilizando ya mucho en algunas edificaciones. Es más, en cuanto a Quito tenemos la ordenanza de coeficiencia que nos premia o nos ayuda de manera o de varias maneras, ya sea tributaria, la incorporación de sistemas, por ejemplo, fotovoltaicos. Y ante corte de energía, el sistema inmótico que siga operativo, ¿no? Actualmente tenemos, o el año pasado tuvimos cortes de energía, pero en cambio con un sistema inmótico podría seguir operativo y podría prender, por ejemplo, ciertos elementos esenciales como para poder hacer el uso de la vivienda. Sistemas de videovigilancia o circuitos cerrados de televisión. También podríamos tener visualización de cámaras y gestión de grabaciones. En cuanto a sistemas audiovisuales, la sonificación de audio o estas músicas de fondo, el control integrado de salas de conferencia, distribución de videos para presentaciones, control de acceso, seguridad contra intrusos, avisos y alarmas, acceso mediante huella dactilar, tarjeta magnética, etcétera. Control y registro de empleados, directivos, personal de seguridad o de limpieza a través de reconocimientos faciales, por ejemplo. La configuración personalizada del clima e iluminación según el tipo de acceso. La detección de inundación, CO2, humo, fuego, alarmas locales y remotas también nos puede ayudar los sistemas domóticos y la desconexión de los sistemas necesarios en el caso de alarmas. Por ejemplo, si es que hay una detección de fuego, pues el sistema domótico podría cortar el paso, por ejemplo, de un sistema de gas centralizado. Control integral, estaciones de control, iPads, laptops, tú controlas y monitoreas los diferentes sistemas del edificio y control individual de la iluminación y el clima desde cada puesto de trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí vemos algunos elementos que podríamos incorporar dentro de las edificaciones, por ejemplo, los medidores inteligentes de energía, la iluminación, sistemas contra incendios, la supervisión a través de cámaras 24/7, la carga PEHB, que es para vehículos híbridos y eléctricos, medidores inteligentes de agua, por ejemplo, la detección de uso y flujo. Es decir, cuando, por ejemplo, tengo una fuga de agua, podría generar estos sistemas la detección de un flujo y podría cortar el suministro hasta que sea reparada, ¿no? Eh, Sistemas HVAC, que son ventiladores, volumen de aire variable de calidad de aire. En cuanto a los ascensores y sistemas de acceso y seguridad, como por ejemplo identificadores, cámaras, puertas. ¿Sí? Hay un programa que es el SAFE, que es la eficiencia de bajo consumo de energía en sistemas de control. Se están generando ensayos avanzados en cuanto a electrodomésticos y dispositivos automáticos para el hogar y el SCE que facilita las conexiones y terminales periféricos entre sí, ¿no? Es o genera un impacto inmerso, es decir, una, una sensación o confort inmersivo en cuanto a estos sistemas. Bueno, entonces, ¿qué conlleva la domótica y miótica en materia de confort y bienestar? Yo lo enfoqué más hacia la seguridad. La seguridad es aquel sentimiento que todo ser vivo experimenta al ver que se encuentra fuera de peligro o al saber que todo va de acuerdo a algún orden, ¿no? Entonces,
A través de esto, la domótica puede describir cómo una serie de sistemas integrados en una casa o un edificio permitan automatizarlo y controlarlo y brindarnos este nivel de seguridad que necesitamos, ¿no? Aquí hay una divergencia, digamos, existe la domótica que está enfocado hacia la vivienda, la inmótica que está enfocado hacia los edificios inteligentes. Y por ejemplo, yo en la actualidad como jefe de desarrollo y ordenamiento territorial veo también la urbótica, que estamos viendo sistemas inteligentes para la ciudad, por ejemplo, para el control de semafórico o paradas inteligentes o controles de inundación. Estamos viendo alguna posibilidad como integrar para esto, ¿no? Entonces, bueno, su funcionamiento. Tenemos un sistema domótico, funciona gracias al ligamento de varios sistemas. Es decir, su sistema son otros sistemas previamente programados que serán controlados por el programa domótico. Es decir, esto es un programa, ¿no? El que va programando. Y estos sistemas controlados serán conocidos como periféricos y el sistema domótico que controla esta unidad central. El sistema está conformado por sensores y actualmente colocados en los periféricos y llevan a una unidad central. Daniel, Sí, tenemos cerca el tiempo para la presentación, tal vez sí, si podemos abordar las conclusiones para entrar a sí, la ya parte esta ya era la última parte, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, como hemos observado, la tecnología ha avanzado pasos agigantados en los últimos años. La conocida era de la digitalización está llegando a su punto más alto. Y esto es gracias a la domótica. Es cierto que los robots fueron inventado o un invento que atrajo un gran aporte, pero no fue sino la domótica quien marcó realmente este punto de partida dentro de nuestro futuro. Entonces ya más bien para ir cerrando, dentro de la domótica o dentro de la integración de estos sistemas podemos utilizar algunos elementos como la automatización, la iluminación inteligente, los sistemas de climatización eficiente. En cuanto a materiales, podemos utilizar elementos como de aislamiento térmico acústico. Sobre todo se utiliza actualmente en cuanto a la seguridad y a la accesibilidad, pero siempre estos edificios inteligentes tienen que integrar espacios verdes, ¿no? Incorporación de jardines, techos verdes, etcétera. Sí. Bueno, en tal caso, ya para finalizar, primero agradecer por su atención. Aquí dejo mis contactos. Tengo un canal de YouTube donde, como indicaba, yo soy docente ya algún tiempo, algunos años, y podrían, si desean, revisar mis videos que he impartido clases. Y también en mi perfil de LinkedIn generalmente siempre comparto artículos, no solo sobre este tema, sino sobre varios temas en cuanto a urbanismo, a construcción, ingeniería y sobre todo arquitectura, ¿sí? Eso es, mi querido Darío. No sé si es que existe alguna pregunta, tal vez. sí, Daniel. Vamos a dar paso a la acción. Sí, Daniel. Bueno, nosotros queríamos ver un poquito, cuando pusimos la temática, respecto tal vez a cómo se puede tal vez automatizar, pero no tanto desde el punto de vista de la domótica, sino tal vez el evaluar, por ejemplo, condiciones térmicas, que existan sensores que reconozcan esto y pues se activen ciertos dispositivos, eh, pero no tipo calefacción, sino más bien hablando de paneles móviles o ese tipo de cosas. Bueno, eso por un lado. Segundo, exacto, ajá. Segundo, quería yo conocer tu experiencia en construcciones, dando tal vez cátedras de construcciones relacionadas a materiales eh, tradicionales, llamémoslo así, o propios de la zona, que puede ser, no sé, sistemas constructivos igual propios de la zona o vernáculos. ¿Manejas tal vez de esta temática? Bueno, bueno, en cuanto a automatización o condiciones técnicas, el uso de sensores, de actuadores, sí lo tenía previsto, pero creo que me extendí en algunas otras partes. Y sí lo tenía. Pero bueno, ya y ahorita presentarlo. El uso de sensores es bastante utilizado, ¿no? Para dentro de la domótica. Sobre todo hay que ir preveyendo la instalación de estos sensores en cuanto a la construcción. Es bastante importante que dentro del sistema constructivo ya se prevea estos elementos.
Sí, la domótica termina siendo una ingeniería más dentro de la construcción o el diseño de la construcción. En cuanto a la construcción, con sistemas constructivos tradicionales, yo sistemas constructivos tradicionales o hago referencia a los sistemas típicos aporticados de hormigón, columnas, losas, vigas. Pero en cuanto a construcciones vernáculas, sí he tenido la oportunidad, hice algún momento la rehabilitación de una vivienda en Conocoto, trabajé, o bueno, no trabajé, sino fui, se me fue el nombre, o estuve en Casa Hogar de Cristo con la construcción de viviendas de Caña Guadúa, por ejemplo, en la costa de nuestro país. He trabajado también, he hecho un par de proyectos de rehabilitación de construcciones. Actualmente, como jefe de desarrollo y ordenamiento territorial, manejo también el área de patrimonio. Aquí en Ambato tenemos mucha construcción vernácula, ¿no? Esta construcción que es bastante construcción empírica en cuanto a saberes ancestrales y sobre todo a arquitectura de la zona, ¿no? Que responde a un sitio específico. Y sí he tenido la oportunidad de poder manejar un poco de estos proyectos, ¿no? Chévere, gracias. Claro, tal vez tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Darío se tuvo que retirar, pero en todo caso entiendo que les van a comunicar por medio de igual correos electrónicos los puntajes al finalizar el proceso de selección. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Doris de Andrade. Doris, perdón. Sí, Doris de Andrade. Andrade. Ajá. Ah, muchas gracias, Doris. Bueno, Ya, está ya, bien. ya bien, ya bien. Ah, chévere, chévere. Gracias, Daniel. Entonces, yo en el transcurso de la próxima semana, pues me estaré comunicando para conocer los resultados de tasa demostrativa a través de correo electrónico. Chévere, Darío. Igual, como les decía, yo he tenido alguna experiencia. Como les decía, yo actualmente trabajo en Ambato, ¿no? Pero mi idea o mi interés por cuestiones familiares es regresar a Quito. Entonces es muy difícil regresar si uno no se tiene un trabajo, ¿no? Entonces deseo hacerlo y bueno, espero salir favorecido. Cualquier cuestión, igual siempre a las órdenes, ¿no? Gracias, Daniel. Entonces, hasta luego, que le vaya muy bien. Un abrazo, cuídense mucho.